Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga enormemente. Les saluda el pastor Eduardo Tello y le agradezco al Señor por darme la oportunidad de transmitir para ustedes el mensaje de la palabra de Dios en este tiempo bastante especial y bastante singular que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Es para nosotros un enorme placer y un gusto poder servir al Señor, especialmente porque aunque todos nosotros somos indignos, en su gracia hallamos el favor de Él para ser canales de bendición para cada uno de nosotros, los que estamos siempre expectantes y pendientes de lo que el Señor tiene que decirnos, de lo que el Señor tiene que hablarnos, de lo que el Señor tiene que mostrarnos. En esta mañana le agradezco enormemente a la iglesia evangélica peruana de calle Arequipa que me permitiera y me solicitara compartir la palabra de Dios con ustedes. Como sabrán, estamos en vivo, así que van a ver seguramente, oremos para que la señal esté buena y no haya ningún imprevisto, impasse. Cuando es en vivo suelen suceder estas cosas, pero confiemos en el Señor para que Él pueda guiarnos. Quiero saludar desde aquí a cada una de las personas de la iglesia, especialmente que nos está viendo esta mañana. Me gustaría que podamos orar para poder iniciar este mensaje, ya que no es un mensaje quizá que a nosotros los pastores por lo general nos gustaría tocar, pero son necesarios porque la palabra de Dios así lo enseña y así lo manda. Hermanos, vamos a orar para iniciar en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro delante del Señor y dispongamos nuestro corazón enteramente a Él, pues Él es quien tiene que hablarnos. Oremos. Amantísimo Dios y bendito Padre Celestial, Señor, tú eres santo, santo, santo. Y amado Dios, somos tu pueblo, tu iglesia, y requerimos tu voz, Señor, continuamente a nuestro corazón y a nuestras vidas, porque entendemos, Señor, que tus palabras son vida para nosotros. Señor, más que el pan para nuestro cuerpo, más que la salud física, interesa que nos hables. No importando, Señor, si el mensaje quizás es halagador, elogiador, o quizá a veces, Señor, tengas que reprendernos, tengas que advertirnos, tengas que corregirnos. Sea cual sea, Señor amado, el mensaje de tu voz a nuestro corazón, no dejes de hablar a tu pueblo. En especial a todo aquel que es sensible, Señor, y aquel que dispone completamente su alma y su ser para escuchar a su Hacedor. Porque muchos son, Señor, nuestros pecados. Como dijera el apóstol, Señor, en muchas formas te ofendemos. Y a veces no somos conscientes, Señor, de nuestra maldad. Mas tú redarguyes nuestro corazón con el fin y el propósito, Señor, de que podamos volver a ti. Pedimos en el nombre de Jesús que hables a tu pueblo hoy, Señor. Bendice a la iglesia evangélica peruana de calle Arequipa, Señor. Bendice a cada hermano que hoy está conectado, Señor. Y permite que la señal no caiga, que no haya interferencia. Y que el tiempo que tengamos que pasar juntos en esta hora pueda ser de edificación para nuestras vidas. Y para todo aquel también que aunque no pertenece a la congregación de la iglesia evangélica peruana de calle Arequipa, que también nos oye y hoy está viendo, Señor, que también sea el mensaje para él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que en esta mañana podamos ir a nuestras Biblias a un pasaje bastante conocido, a un pasaje que en la palabra de Dios nos muestra
algo bastante triste y algo bastante, casi, dijéramos, actual en la vida, inclusive de los creyentes. Vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 5. Segunda de Samuel 11, 1 al 5. Yo voy a estar dando la cita por lo menos 2 veces y yo la voy a leer. De todas maneras, este mensaje quedará grabado y guardado aquí también en mi cuenta, y la pueden revisar luego cuando termina para comparar sus apuntes y también verlo en la palabra de Dios. Y dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. El título de este mensaje que le he querido poner es La crónica de una caída inminente. El rey David y su proceso, y en el proceso de su caída. La vida de David siempre será recordada por sus grandes hazañas. Todos recordamos su pelea con Goliat, sus victorias militares, sus salmos, la unificación del reino de Israel y muchas otras registradas en la Biblia, que han sido de todas formas emblemáticas y de alguna manera también han sido lecciones de vida para 1000 generaciones. Pero desafortunadamente este gran hombre será también recordado por su intromisión en la vida de una familia a la cual solo trajo deshonra, vergüenza y muerte. Acciones que también llevaron consecuencias graves a la propia familia de David. Hoy vamos a ver cuál es ese proceso en la caída de una persona y cómo podemos evitar transitar por el camino que otros fallaron en elegir. Recordemos claramente que la trágica caída de David no fue de la noche a la mañana. Y eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura y de lo que ella nos habla. Y no solo como quien estudia la vida de David, no solo como quien levanta el dedo acusador para contra un hombre que descuidó su propia vida personal de comunión con Dios, sino que también esto nos deja enormes lecciones para nuestra vida personal. Qué maravilloso es que el Señor nos vaya advirtiendo a través de su palabra, llevado por el ejemplo de otros, que también puede ser nuestra propia historia. La Biblia dice y nos enseña en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versos 6 al 12, nos dice así. Primera a los Corintios 10, 6 al 12 dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito:
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué increíbles palabras, por lo menos estas últimas que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La vida del creyente, la vida del siervo de Dios, la vida del Hijo de Dios, aquel que se jacta de que Dios lo guarda y lo protege, eso es cierto. Pero tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de ser necios, de ser personas imprudentes, de pretender de que Dios simplemente tiene responsabilidad de cuidarnos cuando nosotros mismos también debemos hacerlo. En más de una ocasión ha sucedido que creyentes que soportan grandes pruebas y ganan increíbles batallas, relajan la guardia, se toman un descanso, volviéndose descuidados en velar y orar para continuar con la siguiente pelea, y son sorprendidos por el mal que finalmente los atrapa y los hace caer. Hermanos, la vida del creyente está llena de victorias. Tenemos aquellos versos tan preciosos que dice, con Cristo soy más que vencedor. Tenemos aquellos versículos que nos habla de la victoriosa vida que el Señor da a sus escogidos. Y podemos vivir excitantes, emocionantes y constantes victorias. Pero eso no es el final de nuestra historia. Así como vienen grandes tiempos de bendición y prosperidad, también llegan momentos en los que debemos estar listos y preparados, porque la prueba puede estar a la vuelta de la esquina. Por tanto, el Señor siempre nos motiva a estar orando para no caer en tentación. Sin embargo, a veces nos volvemos engreídos y caprichosos al pensar que simplemente nosotros estamos cubiertos por una aureola de gloria y de poder que nada nos afectará. Y aunque en cierta manera es cierto, sin embargo somos nosotros los que nos podemos salir de la cobertura del Señor, del lugar de protección del Señor, por nuestra negligencia. Y pese que el Señor esté advirtiéndonos vez tras vez, consideremos si nos encontramos ubicados en algún punto en que está representado aquí en la vida de David, en su caída. Y encendamos las alarmas de alerta para huir a tiempo. No por algo el libro de Proverbios en el capítulo 22, verso 3 dice, Proverbios 22, 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay dos formas en las que Dios disciplina. Y la primera es a través de la revelación de su palabra. Es como cuando un padre nos llama la atención de algo que no estamos viendo como hijos y nos corrige y nos dice, ten cuidado con lo que estás haciendo, esto no es correcto. Eso lo hace a través de su palabra. Él nos disciplina a través de la exhortación y de la amonestación a través de su palabra. Quizá como hoy lo puede estar haciendo con alguno de nosotros. Pero cuando no entendemos, cuando cerramos nuestros oídos y cuando simplemente queremos vivir nuestra vida como queremos vivirla, entonces sucumbimos al pecado, aún habiendo sido advertidos de ello, y recibimos el justo castigo de Dios, porque
se nos advirtió en primer lugar. Mire, yo creo en que definitivamente el hombre de Dios, el Hijo de Dios, va a aprender, o aprendemos por revelación de la Escritura, o aprendemos por trituración del dolor que nos infligirá las consecuencias que Dios nos quiso evitar. Pero sea como sea, tenemos que aprender. David aprendió. A duros golpes, pero aprendió. Dios quiera que nosotros podamos ver a través de la vida de David lo que está pasando con nosotros y corregir nuestras vidas. Hay fases en este proceso de una caída inminente en las cuales me gustaría tocar. ¿Qué pasó con David? Primero, él fue preparando el terreno de su propia caída. Nadie es loco de preparar algo que le va a hacer daño. Así que en esta parte tal vez él era muy seguro de sí mismo, autosuficiente. Confiaba en su propio poder y en su propia, quizá, dominio propio. Mas sin embargo hay cosas en las que Dios no nos manda a tener dominio propio, sino a huir. Pero David quizá experimentó una parte en su vida en la que él no vio que eso era tan malo ni tan preocupante. Y fue así como empezó a preparar el terreno. Él empezó a descuidarse personalmente. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, el versículo 1 y 2, Segunda de Samuel 11, 1 y 2 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En el capítulo anterior, el capítulo 10, registra una gran victoria del ejército israelí, comandado, claro está, por el rey David, sobre los amonitas y los sirios. Pero el gusto de haber conquistado a una nación cambiaría muy pronto por el de una amarga derrota personal. Aquel año, David tomó algo más que un breve descanso que le habría dado fuerzas renovadoras para continuar en su proyecto de seguir adelante con la seguridad nacional, convirtiéndolo lamentablemente en un acto de irresponsabilidad, negligencia y descuido que fueron abonando para su propia caída. ¿Cuáles fueron aquellos factores que quizá David empezó a generar en su propia vida? Uno de ellos es la negligencia. El Señor Jesús habló exactamente acerca de esto. En el libro de Mateo capítulo 25, verso 26, Mateo 25, 26, el Señor dijo, contando una parábola de un hombre que dio responsabilidades a sus siervos, que les delegó funciones. Hubo uno de ellos que fue tan negligente, al cual el Señor respondió y dijo: siervo malo y negligente. ¿Cuál es aquella actitud, dijéramos, o factor o elemento que David empezó a crear? La negligencia. La negligencia es el descuido frente a una obligación. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David no salió. Él se quedó en el palacio. Como otro factor fue la irresponsabilidad. La irresponsabilidad se define como la toma de decisiones sin considerarse
a sí mismo responsable, aunque sabe que lo es. La irresponsabilidad es cuando uno se hace de la vista gorda, cuando uno no quiere realmente asumir lo que se le ha dado y simplemente lo deja pasar haciéndose responsable. La palabra de Dios dice que David delegó en otros lo que él debía hacer. Buscó su confortabilidad mientras que sus soldados peleaban y se jugaban la vida en el campo de batalla. Él se mantenía en el palacio de Jerusalén. La Biblia identifica a los violentos, a los arriesgados, a los valientes, a los intrépidos, a los que van con fe e integridad al llamado de Dios, que han dejado sus comodidades y placeres y descansos para enfrentar los duros desafíos de fe. Ellos son los que ven la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiera Dios que nosotros seamos violentos en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro compromiso, en cuanto a nuestra entrega al Señor, al cumplimiento responsable de lo que Él pide que hagamos. No es cómodo, no es algo sencillo, por el contrario, es cansado, a veces fatigoso, a veces duro, a veces sacrificado, pero es a lo que Dios nos llama. Pero cuando David sencillamente dijo: bueno, yo ya peleé lo suficiente, yo ya hice lo suficiente, ahora que vayan ellos. David no era un anciano, David era un hombre y tenía la capacidad de Dios. A David lo amó su pueblo porque él representaba la gloria de Dios. Cuánto se motivaba el pueblo cuando tenía a su rey al frente de la batalla y peleaba con ellos. David se quedó. A veces, hermanos, no es tanto por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros. A veces creemos: no, yo no, lo que me han dado a mí hacer lo puede hacer otro, que lo haga finalmente. No es tan importante. Claro que no. Todo lo que Dios nos mande a hacer, desde lo pequeño hasta lo grande, merece que ocupemos en ello nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Pero cuando viene la irresponsabilidad, entonces empieza a crearse la pereza y la ociosidad. Es de esperar que la irresponsabilidad anide la vagancia y la flojera. Y este estado, como dice aquel dicho, es la madre de todo lo inmoral que pueda venir. No es raro encontrar personas atrapadas en vicios, en enormes vicios, que antes no hayan tenido una vida de ocio, de flojera, de pereza, de ociosidad. La Biblia declara que David dormía hasta muy tarde y se levantaba pasado el mediodía para merodear y pasearse con una mente desocupada, y una mente desocupada es taller del diablo. Taller del diablo. Así que definitivamente nuestro gran rey estaba anidando, juntando, estaba creando actitudes que no eran correctas. Tal vez hasta este punto nadie pudiera decir: pero eso no es un pecado escandaloso como el de la fornicación, como el del adulterio, como tal o como cual. Simplemente son, y ese es el problema. Cuando empezamos a admitir en nuestra vida pequeños pecados, a los cuales nadie se escandalizaría porque pareciera que todo el mundo los hace y convive con ellos, debemos tener mucho cuidado, porque como dice Eclesiastés, son las pequeñas zorras las que arruinan las grandes cosechas. Son aquellos pecaditos pequeños de bolsillo, aquellos pecados que a veces no les tomamos mucha en cuenta, que se van juntando y van formando un gigante que pronto nos pisará si dejamos que crezcan. Por eso que debemos ser conscientes de ello. Qué maravilloso es que
David pudiera rendir cuentas, pero no había nadie a quien David pudiera rendirle cuentas. La Biblia nos dice en Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Informar a alguien, dar cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Mire, tenemos la libertad de ser felices, tenemos la libertad y Dios no nos limita a buscar la felicidad, la alegría y el placer, pero cuidado en dónde lo buscamos. Porque eso sí dice Dios, tienes libertad para buscar placer, tienes libertad para alegrarte, pero un día me darás cuenta de todo lo que hiciste. No hay registro que hubiese consultado David a Dios o alguien más acerca de sus decisiones de no salir a la guerra, ni tampoco de que alguno le aconsejara sabiamente. No había, ¿no? Y no nos debemos sentir mal y no nos debemos sentir invadidos, ¿no? Cuestionados cuando algún hermano en humildad, con sinceridad, quizá nuestro propio pastor, puede acercarse a nosotros y decirnos, hermano, ¿y qué pasó? Porque usted no está congregando. Hermano, ¿y qué pasó? Porque usted no está sirviendo en el ministerio. Ya tiene bastantes años y este año no lo he visto servir. Y en vez de poner, hermanos lindos, una cara de enojo y de que por qué se meten conmigo y déjenme ser lo que yo quiero ser, debiéramos apreciar eso. Debiéramos apreciar que alguien se preocupe y nos llame la atención, puesto que tal vez Dios está poniendo en él esa carga y advirtiéndole a usted o a mí a través de esa persona. Así que no es de despreciar, hermanos, que alguien simplemente nos llame a cuentas de lo que estamos haciendo. Ahora bien, David no daba y no estaba rindiendo cuentas a nadie de la labor que hacía. Y claro, él mismo se puso en la boca del lobo. Él mismo expuso su vida al peligro de esta manera. En un escenario así, en la que él ya había ido juntando y cultivando una vida lista para la caída, entonces la tentación encontró oportunidad para poder traerlo abajo. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5:8 nos dice, sean sobrios y velen, porque vuestro enemigo el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, no seamos necios. No seamos necios y no querramos vivir simplemente pensando en que podemos hacer tal cosa o cual cosa y Dios nos librará. No, ¿sabe cómo se llama eso? Tentar a Dios. Hay gente que ora y le dice, Señor, guárdame de la tentación, líbrame de tal cosa, pero él mismo hace y da pasos directos hacia el vacío. Hay gente que dice, no, es que a mí el Señor me guarda, yo no tengo temor de nada. ¿No? Como hay mucha gente y hay muchos creyentes, perdónenme que se los diga, que en este tiempo andan diciendo, no, a mí Dios me va a guardar de cualquier enfermedad y que no me va a tomar a mí esa enfermedad porque Cristo protege mi vida. Entonces yo puedo salir a donde sea. ¿Sabe una cosa? Usted está infringiendo contra la ley de autoridad civil que se ha dado y la palabra de Dios nos llama a obedecerla. ¿Sabe cómo se llama eso? No se llama fe. Se llama presunción y se llama tentar a Dios. Hermano, Dios habla a través de nuestras autoridades. Claro que sí. Y nosotros debiéramos orar por nuestras autoridades para que Dios les dé sabiduría,
Al fin y al cabo no nos están pidiendo nada injusto, nada que esté en contra de la palabra de Dios. Hasta que eso no suceda, estamos llamados a acatar y a obedecer lo que se nos dice. Seamos prudentes y seamos sabios. El proceso de la caída o de cualquier caída puede ser detenido por uno mismo. No es tal cosa como que cuando uno ya inicia su caída, entonces es inminente. Claro que se puede detener. Se ve claramente registrado en el libro de Santiago, capítulo 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15, donde dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que decir que la concupiscencia ha concebido significa que antes de actuar el pecado ya está de alguna manera hecho en el corazón. Solo es cuestión de tiempo para que se cristalice, se manifieste, se materialice, como bien lo dijo el Señor. Es decir, el proceso de llegar a un pecado tiene una serie de elementos concadenados que se van dando uno tras otro con permiso nuestro. No, hermanos, el pecado no es un opresor, dictador que avasalla y lo toma a uno en contra de su voluntad. El pecado llama también a la puerta y busca que nosotros mismos le vayamos abriendo la puerta y le hagamos pasar poco a poco. Por eso es que el Señor Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que definitivamente ya había una advertencia previa de que David estaba enfilándose hacia el precipicio. Y él era consciente, o por lo menos sabía que estaba haciendo mal. Así que el proceso de caída puede ser detenido por nosotros mismos. Cuando el Señor nos dice: hey, ten cuidado con lo que estás viendo. Hey, ten cuidado con ese cuello ligero cada vez que pasa una señorita, una mujer. Ten cuidado con lo que estás viendo por internet. Ten cuidado con lo que estás recreando tus pensamientos dentro de tu corazón. No lo admitas, porque ya eso es pecado desde allí. Y el hecho que se dé en lo natural solamente es cuestión de tiempo. Si seguimos acariciando y manteniendo ese tipo de conducta, no es de sorprender que en algún momento eso venga a la realidad. Así que el proceso puede ser detenido por usted y por mí, pero también puede ser detenido por otros que lo ven y nos advierten. Y en eso también hay mucho que decir. Cuando observamos el capítulo 4 del versículo que estamos revisando hoy en la caída de David, si observamos y analizamos con detenimiento que los dos mensajeros enviados por David para traer a Betsabé a la casa real, en el versículo 4, se convirtieron de alguna manera en cómplices del rey. En cómplices. Porque ninguno de ellos se atrevió a advertir a su rey acerca de su perverso plan. Y bien, claro está que pudiéramos decir y argumentar que ¿quién podrá decirle algo al rey? Bueno, pues es exactamente lo que sucede hoy, ¿verdad? A veces nos quedamos cortos para poder confrontar
el pecado de otro, para poder advertirle. Porque es cierto, a nadie le agrada tener que tener ese tipo de conversación con alguna otra persona. Pero hermano, si usted y yo no lo hacemos, y si Dios está poniendo en usted, si Dios ha puesto en usted esa capacidad de observar lo que tal vez aquel hermano ya no puede observar, y Dios lo está usando para prevenir la caída de su hermano, ¿cómo podemos guardar silencio? Es cierto, tal vez desde ese momento usted ya no será del agrado completo del hermano, pero eso inclusive está registrado en la palabra de Dios cuando Pablo decía: ¿qué pues ahora? ¿Quiero agradar a los hombres o agradar a Dios? Si quisiera agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. Hermano, hay momentos difíciles en los que tenemos que confrontar quizá a nuestros seres amados, a quienes amamos más, a nuestros familiares, hermanos en la iglesia, amigos, compañeros. No es tal vez algo cómodo, pero estamos llamados a hacerlo. Pues el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bonita frase al final. Has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo. Intentar salvarlo de esa caída. Intentar ser el medio que Dios utiliza para poder prevenirlo y retirarlo de esa caída. Pero a veces queremos guardar silencio para no incomodar a nadie. No se trata de incomodar. No se trata de lo que usted sienta o lo que el otro sienta. Es tratar de librar a alguien de lo que está haciendo. Dios nos ayude en eso. En su caída, David también tuvo otra fase, y fue la de seguir su impulso natural. En 2 de Samuel 11:3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Se dan cuenta? Inclusive si David no lo sabía, ignoraba quién era esta mujer, Dios se encarga de hacerle saber al rey que esa mujer era una mujer prohibida, que esa mujer era una mujer ajena, que él no podía ni siquiera posar su mirada, ni su pensamiento, ni siquiera codiciarla en su corazón. Bueno hubiera sido que después de ver a Betsabé, David hubiese tomado la decisión de ir con su ejército al frente de la batalla. La historia habría sido radicalmente opuesta a lo que fue. Pero lamentablemente David pasó sin freno alguno a la fase donde la batalla está casi perdida. En el versículo que leímos con anterioridad, Jesús estaba siendo muy claro al trazar una línea de advertencia clara. En Mateo 5:29, la palabra de Dios dice: si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Quizá sea momento de que algunos tengamos que preferir cortar con ciertas amistades y no simplemente evitarlas, cortar. Tal vez sea necesario para algunos cortar el internet o renunciar a un teléfono, a un smartphone y volver a un teléfono antiguo. Quizás sea necesario para algunos quitar el cable de su casa. Quizás sea para algunos alguna otra cosa. Pero dice el Señor: si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Satanás conoce nuestras debilidades.
y se aprovecha de que nosotros no somos radicales y seguirá intentando entrar por aquella puerta que nosotros permitimos. La palabra de Dios nos manda a huir en ciertas ocasiones como si fuera realmente lo único que nos podrá salvar de la inminente caída, la fornicación. Esta vez Dios no le pedía a David, sé fuerte. Esta vez no le estaba diciendo y prometiendo a David, yo te cuidaré inclusive de la tentación. Ahora era el momento en esta fase de huir corriendo, de huir. Por lo tanto, dice en 1 Corintios 6:18, la primera parte, en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. ¿Sabe? Hay ciertos elementos que en determinado caso son más valiosos que la oración. Escuché por ahí que cuando uno está en tentación, ya está en tentación fuerte, no es momento para orar, sino momento de correr. Así lo hizo José, aquel patriarca israelí que no vio otra salida y tuvo que huir. Aunque claro, después de eso lo criticaron y le llamaron una serie de cosas que él no era y que no había hecho. De usted pueden pensar lo que quieran, poco hombre, o quizá ni hombre, o quizá fría o frío, etc. Pero ¿qué interesa? ¿Qué interesa lo que los demás piensen mientras que usted esté a cuentas agradando al Señor? Hay seducciones tan placenteras y silenciosas que se meten sutilmente en la mente y el corazón. Y uno se percata, ¿verdad? Tarde de estas cosas. Al parecer porque son incontrolables y llevan al individuo a una línea sin retorno. David no debió abrirle la puerta, David no debió traerla a su recámara. Ahí ya era una batalla perdida. No debemos exponernos a tanto, ni a poco. Así que de todas vino finalmente la consumación del pecado. Aquí se expone la temeridad de David. Cuando dice la Biblia en Samuel 11:4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En este punto del proceso David había perdido completamente los estribos. El versículo anterior relata que la mujer en la que David puso sus ojos era la esposa de uno de sus más fieles soldados, o quizá el más fiel, y compañero de 1000 batallas. Pero la lujuria del rey fue mayor que su respeto por la mujer ajena. La temeridad o la irreflexión, el aturdimiento con el que a veces nos conducimos es asombroso. A pesar de tener plena conciencia de que aquello puede acarrearnos dolor, muerte, nos desbocamos como caballos sin freno hacia nuestra propia tumba. Proverbios capítulo 7, 22 y 23. Proverbios 7, 22 y 23 dice: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Sin duda, como lo muestra el Proverbios, una de las características propias de quien se habitúa al pecado, de quien practica el pecado, es la insensibilidad para darse cuenta de sus propios actos degenerados. Pues
aunque duela decirlo y aunque sea un poco duro, la persona que vive practicando el pecado se ha convertido prácticamente en casi una bestia o un animal sin razón. Y eso no lo digo yo, la Biblia lo enfatiza en más de uno. En el libro de Jeremías, capítulo 2, 20 al 24, Jeremías 2, 20 al 24, la palabra de Dios dice así: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en tiempo de su celo la hallarán. Duro, directo y difícil de entender. Cómo nosotros los seres humanos, a quienes Dios nos ha dado conciencia y razón, para poder ser diferentes a los animalitos, preferimos convertirnos como ellos, llevados por nuestros instintos. Y hacemos instintivamente, sin razón, lo que nuestra naturaleza nos llama a hacer. Mire, hermano, no podemos culpar a los animales de que ellos pecan porque hacen lo que hacen. Porque en nosotros está el espíritu y el alma que Dios ha dado para entender estas cosas. La cuarta fase y la última es la cosecha de todo lo que se sembró. Y claro, dice la Biblia en 2 de Samuel 11:5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Después de 1 o 2 meses, cuando quizás David había mandado al olvido sus acciones, una noticia irrumpió en el palacio, en el silencio de su relajada y cómoda vida. Y dijeron, entró la mujer a dar esta noticia. ¿Cuál habrían sido los pensamientos de David en ese momento? ¿Cuál la impresión del que portaba el mensaje acerca de su impecable rey? Para David esto representaba un gran problema, puesto que el marido no estaba en casa, y solucionar este problema sería difícil para él. Desafortunadamente ya era demasiado tarde para pensar en eso. Si hay algo que está pasando en la línea de retorno, no se puede detener. Es el haber consentido y decidido, consciente y libremente, sembrar con esmero la maldad en el corazón. No es extraño que el fruto del pecado era para muerte. Mire, Pablo lo dice de esta manera. Juan, el apóstol Juan lo dice de esta manera. En su primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado de que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto es un poquito difícil de entender y amplio de explicar, pero diré lo siguiente. ¿Qué es el pecado de muerte? El pecado de muerte en un creyente es un pecado deliberado
consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Voy a repetirlo. El pecado de muerte en un creyente, del cual habla el apóstol Juan, es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Dios en su gracia permite que sus hijos pequen aún sin castigarlos de inmediato. Sin embargo, llega un punto cuando Dios ya no puede permitir que un creyente continúe pecando sin arrepentirse. Cuando se alcanza este punto, algunas veces Dios decide castigar a uno de sus hijos o a un creyente, a un cristiano, aún al punto de quitarle la vida. Pues escrito está en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta ley es ineludible. Cada quien ha de responder por sus acciones, sean buenas o sean malas. Pero como niños ingenuos, seguimos creyendo que no va a pasar nada, que todo lo tengo controlado. No es así, mis hermanos. Hay una ley que es más fuerte que la ley de la voluntad humana, y es la ley del pecado. Usted puede proponerse no pecar voluntariosamente y hacer uso de su voluntad y decisión y decir, no voy a pecar. Pero finalmente es vencido por la ley del pecado cuando uno quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas. Le pongo esta ilustración. Imagine que yo levantara esta Biblia en mi mano y que dijere por un momento, bueno, tengo la suficiente fuerza de levantar esta Biblia, no pesa tanto y la levantaré sobre mi cabeza. Tengo voluntad y tengo fuerza en mi brazo como para sostenerla. Pero mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo podré sostenerla? Pese a toda la voluntad y el deseo de no soltar mi Biblia, hay una fuerza y una ley llamada gravedad y fuerza de atracción que sin tener que luchar contra mi fuerza, poco a poco vencerá. No sé cuántos minutos pueda soportar en victoria con mi Biblia levantada, pero definitivamente mi brazo se cansará. Entonces, aunque la Biblia, aunque este libro no pese tanto, o un objeto por así decirlo, definitivamente lo soltaré y caerá. No se vence el pecado con nuestra propia voluntad y nuestra propia autosuficiencia. No lo somos. El pecado es más poderoso que nosotros. Así que Cristo nos ha dado la victoria. Él no solamente nos ha perdonado el pecado, sino que ha ofrecido su poder para poder lidiar contra el pecado y poder vivir sobre él y ser victoriosos. Pero ¿qué demanda Dios? Dios demanda que cuidemos y velemos de nuestra vida espiritual cada día y todos los días. Que se enciendan cada una de las alarmas que tenemos en nuestro corazón y que el Espíritu de Dios va redarguyendo y va poniendo en nuestras vidas para saber que estamos enfilándonos a una caída inminente. Dios nos guarde. El que crea estar firme, mire que no caiga. De esto no nos libramos nadie. Satanás no anda con miramientos diciendo, uy, no, a este no lo voy a tumbar porque es muy fuerte, o al cual no lo haré, no. Si Satanás fue tan atrevido para tentar al mismo Señor de la gloria, nuestro Señor Jesús, ¿por qué no lo hará con usted o conmigo? Mas hay promesas valiosas, hay promesas eternas en la palabra de Dios, promesas poderosas, y hay principios que nosotros podemos tomar para vencer. Hermano, si estás viviendo en alguna situación de peligro, si eres consciente que estás
acciones te van a llevar a alguna cosecha amarga en tu vida. Si hay cómplices que en lugar de evitar que transites por las veredas del error, simplemente están guardando silencio, te pregunto, ¿qué estás haciendo frente a esto? Mire, no tenga vergüenza de buscar a alguien sabio y espiritual para que le ayude a frenar esta carrera o caída vertiginosa en su vida. Vaya, busque a alguien y comparta su aflicción y sus luchas. ¿Sabe? Llevar una carga entre dos es mucho más sencilla. Él orará con usted, le ayudará, le dará el consejo debido de la palabra de Dios y estará con usted. Búsquelo. Dios desea nuestra santidad. Dios nos desea consagrados para Él y todos estamos en peligro. Yo como pastor siempre les digo a las ovejitas, hermanos de la iglesia, no tengan temor. Si ven algo en mí que no está bien, si ven que tal vez mi conducta está yéndose por algún lugar equivocado, con la humildad y la sencillez, pero con el profundo amor que debemos tenernos como hermanos en Cristo, porque yo no soy más grande que nadie, soy tan igual que cualquiera, soy también una oveja de Cristo, expuesta también, débil también. Puede venir y hablar conmigo y advertirme. Y quiera Dios que siempre tenga un espíritu humilde para reconocer y apartarme. Vamos a orar. Amado Dios y bendito Padre Celestial, Señor, nuestra es la vergüenza. Nuestra es, Señor, la tristeza de entender que somos débiles. Señor, sin ti podemos sucumbir. Tú conoces bien nuestras acciones en lo secreto. Tú conoces bien nuestros pensamientos al interior de nuestra alma. Y quiera que tu palabra nunca deje de sonar en nuestro corazón, nos reprenda y nos advierta. Y podamos, Señor amado, tener, Señor, la entereza, la valentía y la sencillez de un corazón contrito de poder arrepentirnos y apartarnos a tiempo. Mas si alguno de mis hermanos ha caído, como cayera tu siervo David, entendemos que tu misericordia se extiende aún y que llamas al perdón y que tienes, amado Dios, perdón para aquel que viene a ti humillado y arrepentido. Padre, sigue bendiciendo la vida de tus siervos, en especial aquellos que estamos trabajando en tu obra, porque no queremos mancillar tu santo nombre, no queremos, amado Dios, que el Evangelio se vea, Señor, entenebrecido, ennublecido, Señor, por causa de nuestras acciones. Guarda nuestras vidas de poder juzgar, condenar y murmurar, Señor, de nuestros hermanos que quizá pueden estar pasando estas dificultades. Llévanos a orar y a animarlos, Padre, a seguir adelante, porque como dice tu palabra, ¿quién de nosotros está firme? Pues mire que no caiga. Y gracias por la oportunidad de haberme dado de compartir tu palabra a través de este medio bendito que tú nos has entregado. Bendice a tu iglesia, bendícela, Señor. Gracias por Pastor Daniel, amado Dios, por hermano pastor también Florencio, por cada pastor de la iglesia, Pastor Clifford, Pastor Eloy. Bendice a la congregación y guárdales, dale sabiduría y permite que la iglesia pueda ser sensible y sencilla y ser, Señor, pastoreada por estos hombres tuyos. Gracias, amado Dios, en tu santo nombre. Amén. Iglesia bendita, que Dios te bendiga y que sigas adelante con todo lo que Dios te ha dado. Estoy para servirte siempre.
Bendiciones y hasta pronto, en el nombre de Jesús. Amén.